Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces vamos a hacer una segunda parte de lo que es este versículo de fábulas artificiosas. Habíamos hablado en el primer video de lo que son las fábulas, que son mitos, leyendas, ficción, todas cosas que se escapan de las escrituras, lo cual, cuentos, lo cual ellos, el catolicismo romano y las sectas apelan a los hombres antes que a las escrituras y antes a la palabra sagrada. Como dice en Pedro, que debemos atenernos a la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Si nosotros queremos alumbrar y ver la doctrina, tenemos que ir a las escrituras, al documento, como dice en la palabra grafo, y una de sus acepciones es documento, un documento sagrado. Entonces, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Acá Pedro estaba diciendo que ellos habían visto con sus propios ojos su majestad. O sea que cuando habla de venida, habla de la parucía, habla de la presencia física del Señor Jesucristo. Ellos lo vieron al Señor Jesucristo. Los apóstoles, Pablo también lo vio al Señor físicamente, se puede decir, cuando fue al tercer cielo, como dice allí en 2 de Corintios capítulo 12. Él relata y él dice que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación. Como dice allí en 1.11 de Gálatas. Entonces vamos a ver lo que es la palabra artificiosa, fábulas artificiosas, que dice la fábula. En fábula habíamos visto que la palabra era musos, y de ahí se deriva cuento, ficción, mito o leyenda, lo cual dijimos que toda la doctrina católica se basa en cuentos, leyendas, mitos, ficción. Todo es una obra como de ciencia ficción. Cuando uno puede ver allí las películas de ciencia ficción, así el catolicismo es lo que cree en fábulas. Fábulas es la mezcla de seres reales con seres imaginarios. En realidad crean semidioses. Todo lo que tiene el catolicismo son semidioses, desde Cristo, María, Pedro, todos son semidioses, porque es el paganismo, el catolicismo es el paganismo, solamente que lo han disfrazado de cristianismo para extenderse por el mundo entero. Eso es todo. Entonces, las fábulas son cuentos que no tienen cómo comprobarse, pero la doctrina verdadera, la doctrina que habla del Hijo de Dios, sí se puede comprobar por el texto sagrado. Entonces, Pedro, el mismo Pedro que los apóstoles, el catolicismo romano lo tiene como papa, él mismo dice que no es católico. El mismo Pedro dice, yo no soy católico, no sé cómo puedo ser papa del paganismo si yo no soy pagano. Lo dice el mismo Pedro, porque él dice que no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos son testigos. Cuando Cristo sopla sobre ellos, allí en 21 al 23 de Juan, dice que sopla sobre ellos y le dijo, recibid del Espíritu Santo. Cuando le dice recibid del Espíritu Santo, lo hace por un motivo, no le dice para que perdonen pecado, lo dice para que puedan ser testigos. Por eso dice allí en 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, ¿para qué recibieron los apóstoles? ¿Para qué iban a recibir los apóstoles? La llenura, el poder del Espíritu Santo, no para perdonar pecados, porque ningún hombre puede perdonar pecados. Si un hombre puede perdonar pecados, ese hombre sería Dios. Por eso el catolicismo romano tiene gente allí que se hacen llamar sacerdotes del Dios Altísimo, los cuales pueden perdonar pecados. O sea, ocupan un lugar que nadie les dio, porque
el sacerdote del Dios Altísimo sí perdona pecados, pero es Jesucristo, no es ningún hombre. Es Dios mismo perdonando los pecados, nuestros pecados. Y esos, al autollamarse, al autonombrarse sacerdotes del Dios Altísimo, pueden perdonar pecados. Por eso ellos dicen que pueden perdonar pecados, porque se autonombran sacerdotes del Dios Altísimo. Por supuesto que el sacerdote del Dios Altísimo, Jesucristo, es el que perdona pecados. Eso es todo. Entonces, Pedro les está diciendo que ellos vieron, con sus propios ojos palparon y oyeron una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd, dice el mismo apóstol Pedro. Entonces dice, pero no hemos dado a conocer el poder, no os hemos dado a conocer el poder y la venida. Cuando habla de venida, habla de parusía, habla de la presencia física del Señor. Ellos podían testificar que Cristo había venido y que habían oído la voz del cielo, que era la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd, como en el monte de la transfiguración. Entonces, siguiendo fábulas artificiosas, o sea, que ellos dicen: nosotros no vinimos con cuentos, como hablamos de la palabra musos, que significa ficción, no vinimos con cosas de ciencia ficción, de que había una mujer llamada María, la cual podía contener al Dios creador del cielo y de la tierra. Eso es un cuento de ciencia ficción. O sea, poder parir al Dios, digamos, en toda su magnificencia, poder parirlo o poder tenerlo en su vientre sin haberse despojado, Jesucristo, de sus atributos incomunicables, nunca María podría. María era un ser humano como cualquiera de nosotros. El punto es que Jesucristo, el Verbo, se encarnó, se hizo carne el Verbo, tomó carne de sí mismo, se hizo carne, se convirtió en carne, no tomó carne de ningún lado, él tomó carne de sí mismo, el Señor Jesucristo. Por eso dice que el Señor dijo: yo vine del cielo, ustedes son de la tierra. Él vino completo a la tierra. Ya vino encarnado. María no le podía dar nada, porque lo único que le podía dar María es barro, porque María es barro, o era barro, y somos barro. Pedro era barro, Pablo era barro. Todo lo de esta tierra es terrenal, como lo dice la palabra. Entonces, el catolicismo tiene una María que es súper poderosa, que puede parir a Dios, digamos, y puede darle a Dios de su carne. Es tan poderosa, si María le puede dar de su carne, porque la carne de María tiene que ser igual a la carne de Cristo. Digamos, la carne que Cristo tomó antes de venir a la tierra, que tomó de sí mismo, no tomó de ningún lado, porque Dios es increado. Dios no tiene ni una partícula, nada tiene de algo creado. Él es Dios, Él es eterno. Él es increado. Entonces lo que tiene el catolicismo romano son una María semidiosa o diosa, porque si María le imparte de su carne, le imparte de su genes, le imparte de un óvulo superpoderoso y divino, María sería una diosa. Entonces no es que Cristo vino la mitad y la otra mitad se la dio María. Eso es absolutamente falso. Y si fuera así, Cristo no sería Cristo, no sería Dios, sería un semidios. Ya no sería un Dios, sería un semidios. Porque si tiene parte de Dios y parte de María o de la humanidad, ya no es Dios. Dios es completamente Dios. Jesucristo es completamente Jesucristo. El Verbo se encarnó, se hizo carne. El Verbo se hizo carne. No se hizo harina, como dicen los católicos, que se hace harina. La hostia, por supuesto, que es otro dios falso. Tienen a María como una diosa falsa. Eso está todo creado en su imaginación. María, como decimos, era una mujer común y corriente en el sentido de humanidad. Y era especial, por supuesto, porque era judía. Al ser judía ya era especial porque era parte
y el pueblo elegido por Dios, descendientes de Abraham. Entonces, en ese aspecto, era una mujer especial como todas las mujeres judías. Son especiales porque son judías. Y era, en el sentido humano, era una mujer común y corriente como todos nosotros. El mismo Santiago dice que Elías tenía pasiones igual a las nuestras. Entonces quiere decir que todos somos iguales, todos tenemos las mismas tendencias al pecado. ¿Por qué? Porque estamos hechos de barro y el barro siempre quiere barro. Entonces la carne siempre quiere pecar. Es imposible que María sea sin pecado o inmaculada, como dicen ellos. Sin pecado es imposible, porque el único que no peca es Dios. Y si en un tiempo dice que no, ella nació sin pecado y no pecó nunca, ella sería una diosa. Porque el único que no peca, no pecó y no pecará jamás es Dios. Y si María no pecó, con que una persona no peque por un segundo, digamos, sería Dios. Sería Dios. Todo lo creado es imperfecto, digamos, aunque Dios hizo todas las cosas bien. Pero lo creado siempre tiene un grado menos que el creador. La criatura nunca se puede igualar a su creador. ¿Por qué? Porque es creación. Entonces María era una creación. Y una mujer, como dice la misma palabra, dicen los católicos y decimos todo, era una bienaventurada. Todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Claro, todos la llamamos, como lo estamos diciendo ahora, estamos llamando bienaventurada, una privilegiada. Una mujer que no solamente tuvo el privilegio de nacer en el pueblo judío, sino que fue escogida por Dios para que venga el Hijo de Dios a esta tierra. Lo que tiene María era una macarizo, como dice ahí, una bienaventurada, una afortunada, como alguien que se saca la lotería en 10 millones de personas, le tocó el número a ella, Dios la eligió y ella se inclinó ante Dios para que venga el Hijo bendito del Padre. Pero los católicos, como ellos viven de fábulas artificiosas, hacen de María una diosa, de tal manera que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Todos son inventos, por supuesto, son fábulas. Por eso las fábulas son cuentos, mitos, son leyendas, son cosas que están en la imaginación del hombre nomás, y del hombre idólatra en este caso. Entonces, el católico, esa es la situación del católico, que es idólatra, es pagano y sigue fábulas artificiosas. Por eso Pedro no era católico. Esa es la sorpresa para el catolicismo romano. El día que muere y se va Pedro ni conoce a los católicos. ¿Cómo va a ser el papa o el líder de los católicos si Pedro está muerto? ¿Cómo puede ser? Es como que a mí me elijan de presidente dentro de 200 años en Argentina. ¿Cómo me van a elegir presidente si yo ya estoy muerto? Es imposible. ¿Cómo los católicos pueden tener a Pedro de papa si Pedro está muerto? Pedro, ni Jesucristo, ni Dios nombró a ningún otro apóstol que suceda a Pedro. No existe ese versículo. Y si no existe ese versículo, ¿qué significa? Que es una fábula. Que es una fábula, que es un cuento. Y los niños creen cuentos. Los niños creen cuentos. Por eso hay que leer la Biblia para ser adulto y hay que conocer la verdad. Hay que conocer la verdad y dejar de ser niños. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, dice allí en 1 Corintios 13, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, deducía como niño. Entonces, cuando el señor Alarcón o los apologistas católicos, los profetas católicos, todos interpretan las escrituras según Roma, ven las cosas como niños. ¿Qué ven? Ven superhéroes, ven super María, super Pedro, super Iglesia, ven todo así ellos, que tienen los superpoderes. ¿Y qué son? Son fábulas artificiosas. Por eso el mismo Pedro le decía, nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas. Nosotros conocimos en el Santo Monte que vino una voz de lo alto que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, Pedro no era católico, porque si Pedro hubiera sido católico, nunca hubiera dicho estas palabras. Al contrario, hubiera dicho, sigan fábulas artificiosas, porque es lo que hace el catolicismo, seguir fábulas artificiosas. O sea, son cuentos que no se pueden constatar con las escrituras. Si usted lleva a las escrituras todos los cuentos romanos,
toda la doctrina católica se da cuenta que no existe eso. Como dijimos, cuando ellos dicen que los sacerdotes pueden perdonar pecados, allí en 20:23 de Juan, si nosotros vamos al contexto donde va el versículo 21, dice que Jesús sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Así como yo los envío, así como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. A los que les remitieren los pecados les serán remitidos, y a los que se los retuvieren les serán retenidos. Entonces, ellos sabían que no podían perdonar pecado porque ellos convivieron con aquel que quita el pecado. Este es Jesucristo. Lo dijo el mismo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si el que está ordenando que remitieran pecados es el mismo que quita el pecado, ¿qué significa? Que ellos sabían perfectamente que ellos no podían quitar pecado ni perdonar pecado. Cuando se habla de quitar pecado, habla de perdonar pecado. El cura Toro, lo digo una y mil veces, le decía dice que él puede perdonar pecado, que él quita pecado. Lo que tiene el catolicismo romano, que es ambiguo, un día dice una cosa o contradictorio, un día dice una cosa, otro día dice otra. Si al cura Toro le dice: ¿usted perdona pecado?, un día le va a decir que sí. Cuando se emociona y pierde el hilo, el cura Toro dijo que él quitaba los pecados y hacía un movimiento con la mano como quitando los pecados. Dice que pasó 3 días quitando pecado y quitando pecado. Dice que se tuvo que sentar porque estaba cansado de tanto quitar pecados. Eso solamente lo puede hacer Dios, porque dijo Juan el Bautista. No lo vio Juan el Bautista Luis Toro y dijo: aquí el que quita el pecado, el Cordero que quita el pecado. No, lo vio a Jesucristo. El cura Toro es un blasfemo, un hijo del diablo, que no mide sus palabras, no mide su doctrina, no se sienta. ¿Por qué? Porque está enceguecido por la religión, por el fanatismo y por sus diabluras que hace y dice, llevando a miles y miles de personas al lago de fuego con sus mentiras. Ese es Luis Toro y todos los sacerdotes que dicen que perdonan pecados. No perdonan pecados. No hay un certificado que digan que ellos tienen autoridad para perdonar pecados. Ellos le pueden decir: yo le perdono los pecados en el nombre de Dios. Como dijimos, un día Toro dice que perdona y quita pecado, y si usted lo tiene frente a frente, le dice: usted perdona pecado, le va a decir: no, yo perdono pecados, pero en el nombre de Dios. El que perdona es Dios. Entonces se salen por la tangente, pero en realidad ellos creen que quitan el pecado. Pero salen por la tangente diciendo que Dios es el que perdona el pecado. Por supuesto, es Dios el que perdona pecado. Lo que pasa que ¿para qué se van a confesar las personas al confesatorio? ¿Para qué? Si Dios es el que perdona el pecado. Entonces yo tengo que ir. Si yo ofendo a una persona, tengo que ir a esa persona, no buscar a otra persona, un intermediario. No, yo puedo tener comunión directa con el Padre por medio de Jesucristo. No necesito ningún cura, y menos el cura Toro. Y menos esta gente que no se sabe cómo son. Entonces, ¿cómo puedo confiar en un hombre? Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, el catolicismo cree que los curas pueden perdonar pecados. Jesucristo le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda allí, en Mateo 9. Es que de ahí se agarran ellos que dicen que Dios les dio la potestad a los hombres para perdonar pecados. Lo que estamos diciendo que el catolicismo vive en esa fantasía. Vive en una fantasía que ellos creen que un hombre puede perdonar pecados. Y van al cura, y van a sus templos, y van a sus misas, creyendo que todo eso es verdad. Por eso son cuentos romanos, como puse en el título del video anterior. Cuentos romanos, son fábulas, son artificiosas. Y entonces el certificado, hablamos de certificado, si el cura perdona pecados, tiene que haber un certificado de que eso sucedió. Pues yo también puedo decir, pararme en la esquina y decirle: perdono los pecados en el nombre de Dios. Yo te perdono pecados en el nombre de Dios. Algunos me creen y otros no me creen, pero los que me creen dicen: sí, Dios me perdonó los pecados, porque ahí este hombre me dijo que me perdonaba los pecados en el nombre de Dios.
Ellos se agarran de que ellos fueron nombrados allí en 22:19 de Lucas. Nunca Jesús nombró sacerdote, porque si Jesús nombraba sacerdote, Jesús pecaba. Y si Jesús pecaba, no había salvación para nadie, porque Jesús todavía estaría en el Hades. La muerte, el poder de la muerte, o el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Si Jesús pecaba, se venía el universo abajo. Por eso Jesús nunca nombró sacerdote, y el sacerdote cura, toro, el curateca y toda esta gente que hace tantas payasadas, que dicen que perdonan pecado, que son sacerdotes. Todo eso es falso, todo eso es mentira. No existe eso, no existe en las Escrituras. Jesús nunca los ordenó sacerdotes, jamás. No existe ese versículo, no existe en la realidad, no existe, porque si Jesús hubiera nombrado sacerdotes, se caía el universo. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Porque hubiera pecado. Jesús hubiera quebrantado el orden establecido hasta ese momento. Hasta que no haya cambio de orden, Jesús, y aparte Jesús no vino a nombrar sacerdotes, Jesús vino a salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es todo. Entonces el catolicismo viene con todas esas fantasías. ¿Qué hizo Jesús? Para que no digan que Jesús era un demente que andaba por las calles de Jerusalén y de Israel perdonando pecados, que no era un loco desquiciado que le decía, te perdono los pecados, y que el que le creía, el que no le creía, no le creía, hizo un milagro. Al hacer el milagro, Jesús estaba certificando que los pecados le habían sido perdonados de una forma, por supuesto. Tenía que derramarse la sangre para que eso se haga efectivo, pero era una promesa allí del Señor de que sus pecados le habían sido perdonados. Era un perdón potencial, si se puede decir. O sea, estaban perdonados, pero todavía tenía que pagarse el precio. Es como una persona multimillonaria me dice, ¿tenés una deuda? Sí, tengo una deuda. Bueno, mañana te pago la deuda. Entonces yo confío que ese multimillonario me va a pagar mi deuda. Hasta ese momento yo sigo endeudado. Llega el día de mañana y a primera hora me llega la noticia que mi deuda fue saldada. Eso es lo que pasó con el paralítico. Le dijo, tus pecados te son perdonados, pero aún tenía que pagarse la deuda. Cristo tenía que morir en la cruz, tenía que pasar 3 días en el Hades, resucitar y sentarse a la diestra del Padre. Entonces la deuda estaba completamente pagada. Era una promesa, la cual Cristo cumplió. Entonces, ese es el certificado. Entonces, si un cura dice, yo te perdono los pecados, ese cura tendría que levantar paralítico o hacer una señal súper poderosa, que venga un ciego, que venga, no sé, un muerto, que resucite un muerto, para que diga que se certifica que esos pecados fueron perdonados. Cristo allí en Mateo 9 certificó que los pecados le habían sido perdonados o potencialmente perdonados, los pecados del paralítico. Entonces ellos dicen que allí Dios, dice porque en el versículo 8 dice que la gente se maravillaban y glorificaban a Dios porque le había dado tal potestad a los hombres. La potestad que le había dado Dios a los hombres es la posibilidad de poder ser perdonados, de que estaba el Cristo entre ellos, que estaba el Cordero que perdonaba pecados. ¿Por qué estaba la gente feliz? Porque había un certificado de que los pecados le habían sido perdonados. O sea, la deuda podía pagarse por medio de Cristo. Por eso la gente estaba contenta, estaba feliz, ¿no? Porque ¿a quién Jesús le ordenó ahí y le dijo que estaban los curas católicos ahí, haciendo fila para que les diga, a ustedes los ordeno sacerdotes del Dios Altísimo, ustedes pueden perdonar pecados al igual que yo? No. Por eso dijo Jesús, para que vean que el Hijo de Dios tiene jurisdicción en la tierra para perdonar pecados. O sea, siempre el perdón de pecados estuvo en Cristo. El perdón de pecados está en Cristo, no está en ningún hombre. Solo en Cristo. Y Cristo ahora está en los cielos. Por eso cuando Jesús le dijo, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que sean testigos. Como dice la palabra, mártires, testigos. Aquellos que testifican de algo verdadero o de un hecho.
que testifican. Para eso recibieron el Espíritu Santo, no para perdonar el pecado. Entonces, el catolicismo romano, ¿en qué vive? En un mundo de fábulas, en un mundo de leyendas, en un mundo de mitos, creyendo que un hombre puede perdonar pecados. Por eso decimos, ellos creen que un cura puede perdonar pecados, que María está viva. Por eso ellos dicen que María fue asunta al cielo. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Al no tener pecado, la muerte no podía vencerla a ella. No podía vencerla. ¿Por qué nosotros morimos? Porque somos pecadores. Un día resucitaremos y Dios nos dará un nuevo cuerpo y estaremos con Él para siempre. Por eso Jesús resucitó. María no, María murió. ¿Por qué murió? Porque hay pecado, era pecadora igual que todos nosotros. Y esta carne que peca tiene que volver al polvo. Entonces, pero Cristo nunca pecó. Al no pecar, no vio corrupción. Su cuerpo estuvo 3 días allí en la tumba, en el sepulcro, y nunca se descompuso. ¿Por qué? Porque no había pecado. Porque la causa de la muerte y de la enfermedad y de todas las tragedias del hombre es el pecado. Y Cristo no tenía pecado. Entonces hacen de María otro Cristo, hacen del cura otro Cristo, hacen del bautismo en las aguas otro Cristo, hacen del purgatorio otro Cristo, hacen del rosario otro Cristo. Por eso tienen muchos Cristos, o sea, muchos dioses, otros Cristos. ¿Quién quiso ser otro Cristo? El diablo, Satanás. Entonces, esta es la situación de que Pedro no era católico. Pedro era un verdadero apóstol del Señor y él dijo, no les hemos dado a conocer la venida, la parucía de nuestro Señor. Nosotros lo tocamos. Cuando Él vino y estuvo entre nosotros y oímos esa voz del cielo allí en el Monte Santo, les hemos dado a conocer eso a ustedes. No fábulas, no cuentos, no mitos, no ficción. Porque el católico, aparte de ser religioso y fanático y cerrado, son personas adictas a la religión, si se puede decir, para calmar su vacío de Dios. Porque una persona cuando tiene un vacío se hace adicta a algo para satisfacer, para distraerse, porque lo que quiere hacer la persona atormentada por sus pecados es distraer su mente, sacar su mente de su mala conciencia y de su condenación eterna. Entonces busca, por eso el adicto es adicto, porque tiene un vacío, busca adicciones. Y el católico o el religioso o el fanático busca la religión, digamos, y se hace adicto de la religión. Por eso es más fácil engañar, digamos, es más fácil engañar que salir del engaño, si se puede decir. Es más fácil engañar que salir del engaño, o ser engañado que salir del engaño. Es como un clavo torcido que uno lo quiere sacar, es como se clava un clavo y del otro lado se lo tuerce y queda el clavo así agarrado. Y cuando se le habla la palabra de Dios, ese clavo no quiere salir porque es como un clavo doblado, como dice allí en Eclesiastés, ¿no? Las enseñanzas de un maestro son como el clavo doblado en una madera. Y ellos al ser instruidos en la idolatría y en el paganismo, después no quieren dejar porque se hicieron adictos a la religión, porque eso les da como produce la droga, digamos, la droga o el amor. El amor y la droga activan una hormona que es la dopamina, que es la hormona de la felicidad, dice. Entonces se activa eso, la hormona de la felicidad, que lo hace adormecer al hombre, digamos, y lo hace entrar como en un éxtasis y hacerse olvidar de sus problemas. Por eso la persona enamorada es una persona como que está flotando en el aire. O pueden pasar a las personas que son adictas a las drogas. Yo nunca me drogué, ni fumé, ni tomé, gracias a Dios. Pero se activa la misma hormona, por lo que yo leí, se activan las mismas hormonas de la felicidad. Entonces la persona adicta se hace no solamente a las drogas, sino se puede hacer adicta a cualquier tipo de cosas. Por eso dice el apóstol Pablo también allí en Efesios que debemos despojados del viejo hombre que está viciado. El viejo hombre está viciado
porque a causa de su vacío de Dios se envicia el hombre, se hace adicto el hombre. Entonces dice el apóstol Pablo que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado. Entonces el católico está viciado de religión. ¿Por qué? Porque la religión le produce placer. Ellos piensan que por rezar un rosario, que hablan con la nada misma, dice que hablan con María, pero María está muerta, creen que María los escucha y que responde sus oraciones. María ni sabe, no, está a trillones de años luz de acá y nunca. El único que puede escuchar una oración que se hace en el nombre de Jesús es Dios. Esas son cosas vacías que están en la nada misma. Eso queda en la nada, son palabras al viento. Pero ¿qué pasa? El católico se ha enviciado con su religión, con sus fábulas, con sus mitos, y ellos creen que pueden vivir de esa manera y son felices, digamos, con su religión, y no quieren dejar la religión, porque son felices con su religión, pero lo único que están engañados, como una persona que es adicta a las drogas, o una persona que es adicta a las personas, o es adicta a cualquier cosa. Las drogas es solamente un ejemplo, estamos diciendo que es solamente adicción que nos da felicidad. Eso es lo que queremos decir, ponemos el ejemplo de las drogas para que se entienda un poquito mejor. Pero uno puede ser adicto al amor, algunos dicen que son adictos al amor, que cambian de pareja y cambian de pareja porque dicen que son adictos al amor, etc. Bueno, ¿por qué? Porque le produce una adrenalina, un éxtasis, y eso es lo que vive el católico, un éxtasis, una adrenalina, creyendo que María los escucha, que bueno, no llevaron una vida tan buena, pero les queda el purgatorio, se van a quemar. Pero no sé si no piensan que el fuego quema. Ellos dicen, por supuesto que el purgatorio no existe, pero no sé qué esperanza es esa de morirme e irme a quemar. No le encuentro sentido. Aparte ellos dicen que están salvados. O sea, en la tierra no están salvados, pero cuando se muere están salvados. Es una locura. El catolicismo romano es una verdadera locura. Por eso son fábulas, son cuentos. Si usted agarra el cuento de un niño, para un niño, y lo empieza a examinar, se da cuenta que ¿no? Los pajaritos hablan, el león es amigo de las ovejas, etc. O sea, si lo ve, lo analiza, se da cuenta que son cuentos. Entonces, vamos a ver lo que es todo esto, que el catolicismo vive, y toda religión que no se aferra a las escrituras, está viviendo en un mundo imaginario. Todo lo que está fuera de la escritura es un mundo imaginario, que no existe, digamos, existe solamente en la imaginación del católico o de cualquier religioso que no cree en Jesucristo. Entonces, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces vamos a ver, ahora habíamos visto primero la palabra fábula, que es musos, que es cuento, ficción, mito o leyenda, y ahora vamos a ir a artificiosa, que es la palabra sofiso. Fábulas artificiosas. Cuando habla de artificioso, habla de cosas elaboradas. Artificioso, es sofiso, que de ahí sale también la palabra sofisma o sofista. Y ahora vamos a ver un poquito más lo que es eso. Sofiso significa ser sabio, de la palabra griega sofiso. Artificiosas es que forma sofismas. Continuar un error plausible. O sea, lo que se llama sofistas, los apologetas católicos, se puede decir, apelan mucho al sofismo, digamos, apelan mucho a ser sofistas, o sea, continuar un error. O sea, ¿el sofista qué hace el sofista? El sofista, tenemos un caso del señor Alarcón o el señor Plasencia o todos estos señores católicos, tenemos el ejemplo de ellos, que ellos son sofistas, o sea, a una mentira le dan la apariencia de verdad. Eso es el sofista. Lo habíamos hablado también cuando hablábamos de estratagemas, de hombres que usan estratagemas para engañar a los niños fluctuantes, como dice allí en Efesios. Estratagemas, vamos a ver bien la palabra.
dice, acá está, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema. Cuando habla de estratagema es cubío, creo que es la palabra, que es cubo, que habla de juegos del azar, del cubo, de los dados, y habla que dice que son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso es lo que hacen los sofistas. Usan todas las artimañas del error para engañar. Habíamos hablado de los vasitos donde estaban las pelotitas, y donde en las calles hay gente que hace esto para engañar y sacarle el dinero a la gente. Ya lo expliqué en ese video ya. Y eso es lo que hacen los sofistas. Le dan una apariencia de verdad a la mentira. ¿Por qué? Porque es un arte. Ser sofista es un arte. Por eso acá dice, la palabra sofiso es dar sabiduría. Sofiso es sabiduría, digamos, se puede decir. Usar de fraude o artificio. Sofos significa sabio, que también viene el nombre Sofía. Sofía viene a ser sabia o amante de la sabiduría. Segunda de Timoteo, cuando habla de Pablo, le habla a Timoteo y le dice, si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces dice, por si tardo. Ya lo conocemos al texto. Dice, para que sepas, que si tardo sepas, ahí es la palabra sofos, o sea, sabio, para que seas sabio, y cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, habla de saber, o sea, los sofistas, por eso dice fábulas artificiosas, fábulas hechas por gente sofistas, digamos. Por eso viene la palabra sofos, sofiso, de ahí se deriva la palabra de gente que no, gente, digamos, ¿cómo se puede decir? Gente preparada para engañar. Por eso hablamos de esta gente que se para en las calles con la pelotita y los vasitos y engaña a la gente y le dice que dónde está la pelotita y mueven los vasos de aquí para allá. Y eso es lo que hacen los sofistas, o sea, usan estratagemas para engañar. Estratagema que significa juegos del azar. Esas estratagemas son las que usan los sofistas para engañar. Por eso son fábulas sofistas o fábulas artificiosas. O sea, algo preparado. No son gente no preparada, digamos. Los que engañan no son preparados porque hay que ser muy diestro para disfrazar la verdad de mentira. Y es lo que hace esta gente. Uno los escucha y uno se está dando cuenta que están haciendo un truco. Yo lo escucho a Plasencia, lo escucho a Alarcón, lo escucho a cualquiera de ellos, y es como un mago, son como magos. Y cuando uno conoce el truco, sabe dónde está el truco. Y uno se da cuenta que parecen una cosa tan obvia. Y claro, uno es grande y uno por ahí invita a una persona así para que demuestre. A veces se hace así con los niños que invitan esta gente que hace trucos y bueno, hace aparecer cosas y desaparecer. Uno que es grande se da cuenta dónde está el truco, pero los niños están entretenidos y se deleitan y les da placer. Por eso otra de las cosas que tiene el catolicismo es que le da placer, disfrutan ellos de las mentiras y de los trucos, como los niños. Ellos disfrutan cuando le hace un truco, cuando el Alarcón saca una paloma de una galera. Ellos por eso están felices, están contentos. El señor Alarcón tiene más de 2000 personas en vivo. ¿Por qué? Porque es como un mago que hace trucos. Saca un pañuelo de la manga, saca una paloma de un sombrero, de una galera, y todos aplauden. ¿Por qué? Porque son niños. Por eso dice el apóstol, cuando era niño pensaba como niño. Cuando fui grande ya cambiaron las cosas. Por eso si usted quiere conocer la verdad, tiene que ir a las Escrituras. En las Escrituras está la verdad. Por eso el apóstol Pedro dice, nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas, no vinimos vestidos de mago,
Pedro no andaba con una galera, con un frac negro con palomas y pañuelos y una varita mágica. Nosotros vinimos con la verdad. Entonces los sofistas son estos, son los magos que hacen aparecer palomas de adentro de la Biblia, se puede decir de alguna manera. Son aquellos que los niños aplauden. Por eso los católicos aplauden a un perfecto inepto para las escrituras como el señor Alarcón. Y los niños aplauden. Y uno dice, bueno, está bien. Son niños, no entienden, disfrutan con eso, pero se hacen adictos. Se hacen adictos a los magos, se hacen adictos a los sofistas. Pero están en el engaño, lo único que les queda la muerte eterna, y ese es el problema. Por eso hablamos y enseñamos la palabra de Dios bendita. Entonces dice, la palabra es sofiso. ¿Qué es sofiso? Fábulas artificiosas, es algo ingeniosamente inventado. Eso es lo que una fábula artificiosa, lo que dice. Nosotros no vinimos, dijo el apóstol Pedro, con cosas ingeniosamente inventadas. Vinimos como que vimos al Hijo de Dios en el Monte Santo y oímos la voz. No solamente que vimos, palpamos, sino que oímos una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Y el que el Padre le dijo a él oíd, él ordenó apóstoles. Esos apóstoles dejaron la doctrina de las Escrituras, esos apóstoles murieron, están muertos, es un círculo cerrado. Por eso somos la iglesia verdadera, es solo Escritura, porque los apóstoles están muertos, pero la doctrina la dejaron aquí en las Escrituras. Pablo, Pedro, Juan, dejaron la doctrina en las Escrituras. Entonces, por eso es solo Escritura. Es como dijimos, un maestro va a un instituto, es contratado y le dan un libro y le dice, enseña este libro de matemática y punto. Lo largan ahí, le dice, este es su curso, para eso le pagamos, de lo que dice el libro. Y el maestro tiene que atenerse a lo que dice el libro, tiene que seguir la regla de ese libro, porque si no lo echan. ¿No? Por eso el mismo apóstol Pablo, si alguno, dice en Gálatas 1, 6 y 8, si alguno os enseña otro evangelio, el cual yo les he enseñado, sea anatema. Si aún yo o alguno de nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea maldito. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Por eso es solo Escritura, es un solo libro. Es lo de este maestro. El instituto le da al maestro un libro y le dice, enseñe lo que está en este libro, punto, se acabó, no se habla más. El maestro no puede traer sus libros de su casa o inventarse cosas o traer papelitos de otro lugar y empezar a enseñar, no puede. Y lo que hace el catolicismo romano es eso, son inventos, son fábulas, son mitos, leyendas, mutsos, son cosas inventadas. Por eso acá, cuando habla de artificiosamente, son cosas ingeniosamente inventadas. O sea, la fábula es un invento, pero está hecho con ingenio. Por eso allí, ¿qué es el señor Alarcón? El Alarcón es un señor sofista. Es un mercader, digamos, un mercader de la fe, un mercenario de la fe, que él toma eso como fuente de ganancia, simplemente. ¿Por qué? Porque es un sofista, se preparó para hacer sofismas, para engañar. Es como dijimos ya, es como un mago que hace aparecer cosas de la nada, digamos. Y todos los niños sorprendidos y felices. Por eso el católico, uno no puede decir, un católico es feliz en su religión. ¿Por qué? Porque está engañado. Es como un niño que ha participado de estos eventos con esta gente que hace truco. Está feliz, pero es niño. No comprende. No comprende. Y así el católico, como todos los que no creen en Jesucristo, van a ir a terminar mal. Por eso dice la palabra que los idólatras y mentirosos serán arrojados al lago de fuego. Por eso hay que dejar la niñez y hay que creer en Jesucristo, en nuestro Señor y nuestro Salvador. Él no hace trucos, Él es el Dios verdadero. Por eso Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Lo que hace el señor Alarcón es engañar a miles y miles y miles de católicos. Y él mismo lo dijo, un día me voy a ir, dijo, ya lo anunció, ningún católico se puede quejar cuando el señor Alarcón deje el catolicismo. Porque el señor Alarcón sabe que está mintiendo, porque él se toca permanentemente la nariz. Cuando una persona miente, se toca permanentemente la nariz, son lenguajes corporales, que ya lo hablé del cura Toro, como él en un evento, él habla del bautismo y termina diciendo que el bautismo es simbólico.
hay un conflicto interno en él que le hace tocarse la nariz a cada 10 segundos. Nunca lo vi tocarse tanto la nariz porque cuando una persona se siente que está mintiendo o se siente que sus creencias están siendo cuestionadas fuertemente, la persona le agarra una picazón en la nariz. Es un lenguaje corporal que el hombre no puede evitar, no puede evitar. Y terminó diciendo que el bautismo era simbólico, o sea, el bautismo de niños era simbólico. Tengo un video ahí. Y él mismo destruyó el bautismo de niño, porque al ser simbólico no tiene ningún poder. Si es real, sí. Algo real sí tiene poder, pero algo simbólico no tiene ningún poder. Es como, no sé, una foto. ¿Qué poder puede tener una foto? No tiene ningún poder. Usted puede tener la foto de Messi, la foto o de su presidente, lo que sea, y está ahí la foto, es una imagen simplemente, es algo simbólico, no representa, pero es algo simbólico. No tiene ningún poder, usted le habla y no le contesta. No tiene poder para cambiar nada, no le da nada. Y si él dijo que el bautismo en agua es simbólico, significa que el bautismo de bebé es algo que no tiene ningún poder, que es fraudulento, le están robando a la gente, le están robando la vida a la gente, en el sentido que encima lo hacen perder tiempo, lo hacen gastar plata, le hacen creer que la criatura recibió perdón de pecado, recibió el Espíritu Santo, todo son fábulas. Por eso dice que son ingeniosos inventos. Otra cosa que dijo cuando un joven allí en Perú le preguntó si María había pecado al cura Toro, y el cura Toro dijo, si Jesús era el Salvador de María. Le preguntó el joven al cura Toro, y el cura Toro dijo, sí, Jesús es el Salvador de María. Y Jesús, al ser Salvador de María, significa que María pecó. Eso es todo. Aunque María hubiera cometido un solo pecado en su vida, era pecadora. Y si con que María hubiera cometido un solo pecado, ella necesitaba un Salvador. El único que no necesitó Salvador porque era el Salvador era Cristo, porque nunca pecó. Una persona para que no necesite el Salvador tiene que ser una persona que nunca haya pecado. Eso no existe. No existe. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecan, lo dice la misma palabra del Señor. El mismo Salomón lo dijo hace miles y miles de años atrás. Todos los hombres son pecadores, todos los hombres pecan. En el Salmo 116:11 dice que todos los hombres son mentirosos. ¿Qué quiere decir el salmista? Que todos los hombres son mentirosos. Que todos los hombres alguna vez en su vida han dicho una mentira. Y María era parte de la raza humana. O sea que María una vez en la vida mintió. O miente la palabra o miente María. Si María dice o dijo o podría decir que nunca mintió, es mentirosa. Lo dice el mismo Juan. Si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, todas esas fábulas y todos esos cuentos vive el catolicismo romano, lo cual se ha hecho adicto a la religión. Por eso dijimos que estas enseñanzas solamente, por eso el apóstol Pablo decía que el conocimiento de Dios o de Jesucristo derriba todo argumento que se opone al mismo conocimiento de Cristo. O sea, tenemos el poder que no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estas son las fortalezas. Es lo mismo que una persona que es adicta y tiene que ir a un lugar, apartarse, tienen que llevarlo a ciertos lugares con ciertas personas, psicólogos, de toda clase de gente preparada y profesionales para ayudar a estos jóvenes o cualquier persona para salir de las adicciones. Necesitan tiempo, necesitan una fuerte voluntad para querer salir de estas adicciones. Por eso el católico, digamos, está en una encrucijada, porque el que se hace adicto a la religión es tan difícil como salir de las adicciones o salir de cualquier. Hay personas que, bueno, son adictas a muchas cosas son adictos. Por eso dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre que está viciado. Todo viejo hombre está viciado. Todos los hombres están viciados antes de conocer a Cristo. Está viciado porque para llenar el vacío. Para llenar el vacío. Si usted quiere llenar el vacío de un niño, por ejemplo, le cuenta un cuento y ya el niño es feliz. Y anda todo el día feliz. Y vive en el mundo de ese cuento, de esa imaginación. Y el católico es igual. Ellos viven en un mundo imaginario. En un mundo de inventos ingeniosos, porque son ingeniosos. Porque, cuando más ingenioso, mejor. O sea, primero
es como etapas, y a medida que va conociendo más, va exigiendo más que sea el cuento más ingenioso. Entonces, por eso la doctrina católica es amplia. ¿Por qué? Porque está llena de idolatría. Están los santos. Un cura ahí blasfemo dijo, porque son blasfemias. No es una ofensa gratuita, son blasfemos que ofenden al mismo Dios. Y la Iglesia de Jesucristo está para defender la verdad, la palabra de Dios. Dijo, qué aburrido que son los protestantes, porque ellos llaman a los cristianos protestantes. Los protestantes, por supuesto, no representan a la Iglesia de Jesucristo. Ellos lo llaman protestantes. Porque solo tienen a Jesucristo. Nosotros tenemos los santos y tenemos para cada día un santo y para cada enfermedad un santo. Ellos tienen santo para todo. Entonces su vida es rica, digamos, emocionante. Por eso viven en un mundo imaginario, viven en las adicciones de la religión. Y entonces todo este ingenio lo propagan esta gente, ¿no? Estos sofistas, que la palabra artificioso significa una obra o trabajo que expresa mucha creatividad. ¿Qué es un artificio? Es una virtud, un arte, un ingenio, destreza o primor con que algo se elabora. O sea, si usted lo ve a estos apologetas católicos o cualquier, para tener una discusión, una persona tiene que estar medianamente preparada. Bueno, esta gente está preparada para disfrazar la verdad, para disfrazar la mentira, en verdad, y hacer parecer la verdad en mentira. Eso es lo que es un sofista. Hace parecer la verdad en una mentira, y la mentira la hace parecer una verdad. Entonces, ¿qué es un artificio? Es un medio hábil para conseguir algo, especialmente si implica engaño. Son engañadores, por eso el apóstol Pablo habla allí de engañadores que usan estratagemas del error para engañar a la gente, valga la redundancia. Entonces, artífice es un individuo que crea o desarrolla algo, que ejecuta una obra con habilidad o destreza. Y algo artificial es algo que no es natural. Entonces, la palabra sofisma, que en el griego también es sofisma, es razón o argumento usado para defender lo que es falso. Eso es lo que es un sofista, defender lo que es falso. Lo puede ver y lo podemos ver en la figura del señor Arcón, señor Plasencia. Y pongo estos ejemplos porque son los más notorios. Hay miles en todos lados, desde los catequistas, los curas, son todos aquellos que disfrazan la mentira en verdad, y a la verdad la hacen pasar por mentira. Dice, porque uno dice, no, ¿cómo decís eso? No, pero uno va a las escrituras, se analiza, como dijo el curateca, dijo que hay un solo bautismo, y ese bautismo es el que celebra el catolicismo romano, punto, y se acabó todo. Y no explica nada. Él dice que el bautismo en agua salva y quita el pecado. No explica nada. ¿Por qué? Porque es falso. Él dice, punto, ya, se acabó. Es como un mago que saca una paloma de una galera y dice, punto, ya está, se acabó. No. Y los católicos contentos. Sacó la paloma de la galera, el curateca. Aplauden todo, como niños inocentes. Entonces, ¿qué es un sofisma? Es, como dijimos recién, razón o argumento usado para defender algo que es falso. Experto en alguna actividad, un maestro de sabiduría, es lo que significa un sofisma o un sofista. Son gente sabia, en la antigüedad eran sabios, digamos, que eran maestros de la retórica, eran grandes maestros de la retórica. Ellos podían convencer a cualquiera solamente con palabras. Eso es lo que es un sofista.
Por eso el señor Alarcón es un sofista, el señor Plasencia es un sofista, pero si uno lleva la palabra quedan totalmente en ridículo, porque la palabra es la verdad. Pero siempre tienen sus estratagemas que usan para engañar y hacer parecer la verdad es mentira. Ellos niegan las escrituras y son anticristos, por supuesto. ¿Qué es lo que es un sofista? Un sofista es alguien que cree que no hay verdad absoluta. Ellos no creen en la verdad, ellos por eso no creen en Dios. Por eso digo que el señor Alarcón es ateo. Esta gente es atea, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no creen en la verdad absoluta, de que Dios es la verdad absoluta, que Dios tiene siempre la última palabra. Lo que tenía Satanás es que él quería tener siempre la última palabra, por eso fue echado del cielo. O sea, Satanás es el primer sofista, digamos, que usaba de la retórica para convencer. Usted imagínese, convenció, como dicen los estudiosos de la palabra, que convenció a la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo hizo? Con retórica, con sofisma. Era un sofista Satanás y siempre será un sofista. Satanás es un maestro de la palabra en el sentido de que convence con palabras. Eso es lo que tiene. Por eso allí la serpiente a Eva la convenció con palabras, simplemente con palabras la convenció, y Eva comió del fruto y no sabía que el fruto estaba lleno de muerte. Entonces, ¿cuál es la muerte? Querer ser otro Cristo. ¿Cuál es la muerte? Crearse dioses, otros Cristos. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos dioses ajenos son toda esta gente. Los idolatran al cura Toro, idolatran a la iglesia, idolatran a toda esta gente, a los sofistas los idolatran, los tienen como seres superiores, y ellos contentos y felices. Por eso el señor Alarcón dijo, no, capaz que dentro de 15 años no soy más católico, lo dijo, así que no se pueden quejar los católicos. Y si no lo deja mañana con todas las cosas que están pasando, no se sorprendan, que no sea tarde para los católicos. Muchos de los católicos honestos, buena gente, solamente tienen que creer en Jesucristo, no poner sus ojos en los hombres, creer en Jesucristo. Entonces, artificio significa medio hábil para conseguir algo, especialmente si implica engaño. ¿Qué es un artificio? Un aparato, una máquina, un artilugio, algo falso y ficticio. Algo falso y ficticio. ¿Qué es un artífice? Es un individuo que crea o desarrolla algo. Ya lo habíamos hablado. Algo que no es natural. Entonces, vamos a ver otra vez lo que es la palabra sofisma, que un sofista es un maestro de la retórica, como habíamos dicho. Y es alguien que presenta la razón o argumento falso con apariencia de verdad. Es un maestro de la retórica que estudia el arte de analizar los sentidos de las palabras como medio de educación y de influencia sobre los ciudadanos. O sea que antiguamente se usaban los sofistas para educar al pueblo por medio de las palabras y la retórica. Entonces la gente quedaba... Por eso el apóstol Pablo dice así en Gálatas 3, ¿quién los engañó? ¿Quién los embrujó? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó? Es como la serpiente, Me cuentan a mí o me contaban mis abuelos, tíos, etcétera, toda gente que ha sido del campo, digamos, que son del campo, y claro, creaban animales y todas, y siempre había un gallinero donde había gallinas, gallos, etcétera, patos, toda clase de aves de corral, como se puede decir. Entonces había veces que, al ser campo, venían las serpientes para comerse a los huevos de las gallinas. Pero ¿qué hacía la serpiente? Ellos me contaban, por supuesto. ¿Qué hacía la serpiente? La miraba fijamente a la gallina a los ojos. La miraba, hasta que llegaba a un punto dado que la gallina quedaba hipnotizada. Quedaba dura. Entonces la serpiente entraba como por su casa y se comía los huevos de la gallina. Y cuando se iba la gallina todavía estaba hipnotizada, estaba dura. Y se iba la serpiente. Eso es lo que hace el señor Alarcón, el señor Plasencia, todos estos apologetas hacen exactamente lo mismo, que hipnotizan a la gente con sus sofismas. Entonces la gente queda allí como así, hipnotizados. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿quién los hipnotizó? ¿La serpiente antigua acaso? El mismo apóstol Pablo allí habla en 2 Corintios 11 también. No sean ustedes tampoco engañados como fue engañada Eva allí en el huerto.
¿Por qué? Porque la serpiente, el diablo y estos sofistas usan eso, el hipnotismo por medio de las palabras. Por eso decimos, Lucifer así en el cielo, ¿cómo hizo para convencer a millones y millones de ángeles? Por medio de los sofismas, por medio de la retórica, por medio de la palabra, él los convenció, les habló. Pero Satanás es un maestro de la retórica, es un maestro de los silogismos. Por supuesto que todo para disfrazar la mentira en verdad. Entonces, dice, el sofista parece filósofo, pero no lo es lo que dice, bueno, saqué un escrito aquí de lo que opinaba Platón, de lo que era un sofista. Dice, el sofista parece filósofo, pero no lo es. Es un hombre extrañísimo cuyo ser consiste en no ser. Y trata, antes que nada, de decir y expresar las cosas de un modo tal que convenzan. O sea que lo que opinaba este señor era que el sofista lo que hace es convencer, quiere convencer, como la serpiente convencía a la gallina que se tenía que quedar quieta y que no se tenía que mover. Entonces, el sofista antiguamente era usado por los gobiernos para educar al pueblo. ¿Por qué? Porque tenían una buena palabra, estaban preparados para hablar. Entonces, ¿el sofismo qué es el sofismo? Es un argumento que parece válido y verdadero, pero que en realidad es inválido y oculta un error. Por eso decimos que ocultan errores. ¿Cómo hago yo para ver los errores? Porque uno los escucha y se da cuenta del error. ¿Por qué? Porque conoce la verdad, conoce los trucos. Es como dijimos lo del grande, que ve los trucos que hace la persona que ha sido contratada para hacer trucos con los niños y de entretenerlos en alguna fiesta. El grande se da cuenta de los trucos, pero los niños no. Los niños se divierten, se ríen, se abrazan, aplauden, etcétera, gritan, están entretenidos. Pero el grande no, el grande uno se da cuenta de todos los trucos que hace. Pero bueno, como es para entretener a los niños, pasa, digamos. Pero eso es lo que hacen los sofistas, tanto el señor Alarcón, Plasencia y todos los apologetas católicos. Uno los escucha y se da cuenta dónde está el error, dónde está el truco. ¿Por qué? Porque uno conoce la verdad. Al conocer la verdad, uno conoce los trucos. Pero tampoco no es tan fácil tampoco. Porque una persona que hace truco hay que estudiarla también. Por eso hay que escuchar, entender y conocer la doctrina que se opone a la verdad. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea, defensora de la verdad. Nosotros somos defensores de la verdad. Entonces, ¿qué es el sofismo? Habíamos dicho que contiene un error. Todos los argumentos del señor Alarcón o los apologetas católicos o cualquier persona que está en la mentira, tiene un error. En algún lado está el error. Y la palabra de Dios no tiene error. No tiene error en la medida que nosotros estudiemos la palabra. Porque si usted no estudia la palabra, el mismo sofista le va a encontrar los errores. Y un sofista va a dar vuelta a cualquiera, sea cristiano o no sea cristiano. Porque esa es su profesión. El dar vuelta a las cosas, en distraer. La base del sofista es distraer. Ellos quieren distraer. O sea, cuando se le encontró el punto débil, ellos distraen y cambian de tema y van de acá para allá y tratan de cambiar. Pero el asunto es como cuando el sofista quede expuesto, es como el león cuando caza a la presa. Lo toma del cuello y no lo suelta hasta que la presa muere. Y es así como hay que hacer con esta gente, hasta que es insistir en el mismo punto. El león insiste en el mismo punto, lo toma de la yugular y no lo suelta al animal, la presa que tiene, hasta que muere y lo puede, alimentarse el animal. Y ese es en el mismo caso. ¿Qué quieren ellos? Cuando es como el león que le busca la yugular al animal y el animal no se deja. Pero una vez que el león le agarra la yugular ya no se puede zafar más. Y con los sofistas pasa lo mismo, con los sofistas malos, porque en la antigüedad se decía que los sofistas eran para educar, pero estos sofistas son sofistas que usan la
retórica para engañar a los pueblos. Entonces, no salirse, porque es distraer, es el engaño. Por eso ellos se basan en el engaño, cambian de tema. Cuando se les pregunta dónde está la sucesión papal, estos mismos señores han dicho que no pueden demostrar la sucesión papal, porque no existe. No pueden demostrar la asunción de María, porque no existe. No pueden demostrar que Jesús llamó a María madre, porque no existe. No lo pueden demostrar, porque no existe. No se puede demostrar algo que no existe. No se puede demostrar. Usted me puede mostrar la foto de una casa, pero si esa casa no existe, por más que usted me muestre 10 millones de fotos, la casa no existe. Entonces, ¿qué es un sofismo? Es un truco típico del sofista, quien quiere convertir la peor razón en la mejor, sin que el auditorio se dé cuenta. O sea, convierten la peor razón, por ejemplo, la Asunción de María, convierten la peor razón en la mejor, sin que el auditorio se dé cuenta. Entonces esto es lo que es un sofista. El sofisma es una fórmula, un argumento consciente de engaño. Entonces, los sofistas eran maestros de la retórica y creían en el poder del lenguaje para influir en las personas. Entonces, con esto ya vamos concluyendo para que no se nos haga tan largo, de decir que el apóstol Pedro decía: nosotros no somos sofistas que vinimos a engañarlos a ustedes. Nosotros somos los apóstoles de Cristo. Y decía el mismo apóstol Pedro en versículos anteriores: aprovecho ahora y soy diligente en enseñarle mientras estoy en el cuerpo, porque un día voy a dejar el cuerpo y quiero que ustedes hagan memoria de todas estas cosas. ¿Cómo ellos van a hacer memoria de todas estas cosas? Ellos estuvieron con los apóstoles, ellos escucharon la voz del apóstol Pedro, la escucharon. Por eso había una autoridad oral y había una autoridad escritural. Una vez que Pedro murió, quedó la escritural solamente, que es la que es el periodo donde estamos nosotros. El catolicismo dice que todavía esa autoridad oral o esa tradición sigue existiendo, lo cual es falso. Si ellos dicen que esa autoridad sigue existiendo, están queriendo decir que los apóstoles están vivos todavía, porque ese círculo apostólico está cerrado, nadie puede entrar en ese círculo. ¿Por qué? Porque no fueron nombrados. Es como una selección nacional. Un jugador de fútbol de primera división no puede presentarse en el predio del seleccionado argentino, por ejemplo, en este caso, y presentarse y ponerse a entrenar con los demás muchachos. No puede. ¿Por qué? Porque no han sido seleccionados. El señor Scaloni nunca los seleccionó. Entonces ellos no se pueden presentar. Entonces, el círculo de los apóstoles es un círculo cerrado, es como se puede decir para que se pueda entender, es como una selección nacional. Nadie puede entrar en ese círculo. Ellos murieron y el círculo está cerrado, nadie puede entrar ahí, nadie puede dar una palabra fuera de lo que ellos dijeron, de lo que ellos escribieron. Entonces el círculo está cerrado, el canon está cerrado, lo que ellos dijeron es así, punto, se acabó. Por eso es falso lo que dice el curateca. Él dice, el bautismo de niño o el bautismo en agua salva y punto. No, él no es ningún apóstol, nadie lo nombró, es un fraudulento, es una persona que es un ladrón, como dice la palabra, que entró por la ventana, nadie lo llamó. Si una persona invita, él la hace pasar por la puerta, pero a un ladrón, ¿por dónde entra? Por la ventana. Nadie lo nombró, el señor curateca, y él dice que punto. No, lo que dijo punto es el apóstol Pablo, que dijo en 1:8, lo que yo enseñé es punto, se acabó. Si alguno enseña otra cosa, sea maldito, y me incluyo yo mismo, dijo el apóstol Pablo. Aún si yo predicara ese otro evangelio, yo soy maldito, dijo el apóstol Pablo. Se acabó, no hay más nada que decir, lo dijo el mismo apóstol Pablo. El que cerró el canon fueron los mismos, ellos dieron testimonio de que el canon estaba cerrado aparte de ellos. El mismo apóstol Pablo dijo que fuera de ellos no hay palabra apostólica. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Así que esperemos que quede más claro este punto, donde el apóstol Pedro dice que mientras estaba en el cuerpo él iba a dar todo para enseñarles a los discípulos, pero cuando él se muera, él quería que recuerden todas estas palabras y por eso dejó dos cartas universales, como se dice allí en la imprenta. Entonces,
Lo dejamos por acá y a medida que vamos profundizando, vamos exponiendo la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga a todos.